También vamos a hablar un poquito de lo que son heridas y cuidado de las heridas y curación de los respectivos drenajes que en ocasiones presentan los pacientes. Empecemos el tema de hoy con lo que son politraumatismos. Los politraumatismos se caracterizan porque un paciente presenta una o más lesiones que amenazan la vida del paciente. ¿Sí? El paciente politraumatizado es aquel que presenta lesiones a consecuencia de un traumatismo que afectan dos o más órganos, o bien es aquel que presenta al menos una lesión que pone en peligro la vida del paciente. En lo que es la valoración de los politraumatismos, tenemos tres áreas muy específicas en las que se maneja el paciente politraumatizado. Estas tres áreas son las primero, la asistencia prehospitalaria, la espera de llegada al paciente a la unidad y la llegada del paciente desde el sitio donde se produjo el accidente o lesiones para su pronta recuperación. Dentro de lo que es la atención prehospitalaria, es la parte, como decir, fundamental del paciente para garantizar la estabilidad y la vida del paciente. Dentro de lo que es la asistencia prehospitalaria, tenemos que un paciente que ha sufrido, un ejemplo, un accidente de tránsito, sí, los primeros que llegan a socorrer a este tipo de personas son los asistentes de las unidades de ambulancia, por ejemplo, los paramédicos. En muchas unidades de las ambulancias también consta con médicos de emergenciólogos que llegan al sitio mismo donde se ha producido este tipo de accidentes y brindan los primeros auxilios necesarios para garantizar la vida del paciente. En muchos accidentes de tránsito, debido a las circunstancias, a la gravedad del accidente, simplemente no permite ni siquiera la llegada de este equipo de primer rescate, se podría decir. Se producen muertes instantáneas, sí, pero también hay pacientes que permanecen hasta la llegada de la asistencia de los paramédicos. Cuando el paramédico llega a la unidad donde se encuentra el paciente, lo primero que hace es valorar al paciente en su estado general. ¿Sí? Trata de obtener alguna información y empieza la valoración básica dentro de lo que son la escala de los traumatismos. Tenemos la variación del A, B, C, D y E. En el A tenemos la valoración de la vía aérea, ¿sí? Esta valoración primaria de la vía aérea nos permite tener un conocimiento más amplio de lo que está sucediendo con el paciente. Si el paciente puede respirar espontáneamente, si tiene lesiones en el tórax que impidan expansibilidad y por ende impidan la mejor respiraciones del paciente. ¿Sí? Dentro de lo que es la protección de la vía aérea, también existe la protección de la columna cervical. ¿Sí? Entonces, en esta unidad, en esta atención primaria de salud, se trata de obtener también alguna información de personas que han presenciado el accidente, sea esta con algún familiar, una descripción breve de la escena de donde está el paciente, ¿sí? También se trata de introducción de alguna de la parte respiratoria, ¿sí? Ayudar al paciente a que mejore esa función respiratoria colocando en primera instancia un soporte de oxígeno, ¿sí? En la C tenemos lo que es la circulación, ¿sí? Se trata de detener el sangrado, de colocar apósitos para impedir que siga sangrando el paciente. El déficit neurológico, ¿sí? Esto se valora según la condición del paciente, si responde a estímulos, si tiene respuestas a los estímulos dolorosos, verbales. Según esto, lo que nosotros hacemos es valorar íntegramente al paciente. ¿Sí? También valoramos la E, que es la exposición al medio ambiente. Esto podemos verlo en la temperatura corporal del paciente. ¿Sí? Debemos tratar de que el paciente no presente hipotermia, ¿sí? Y dentro de toda esta atención primaria, tratamos de estabilizar al paciente. Si presenta múltiples fracturas, tratar de estabilizar las fracturas con el primer material que tengamos a la mano. Muchas veces no se obtienen collares cervicales específicos para cada paciente,
Se los puede construir de cartones, ¿sí? O hacer unas férulas de madera o de cartón que faciliten la movilización del paciente. Si se sospecha de un paciente que ha sufrido un daño en columna cervical, hay que tratar de hacer la movilización en bloque, ¿sí? Y colocar una tabla espinal que impida que el paciente sufra más daño al momento del traslado. Esta atención prehospitalaria es básica y fundamental, ya que si yo lo tomo muy a la ligera o voy en son de ayudar a un paciente y no tengo los recursos necesarios y no dispongo o conocimiento básico de lo que es la atención prehospitalaria, puedo causar más daño al paciente, ¿sí? Luego de la atención prehospitalaria, ¿sí? En donde realizamos la primera valoración, donde realizamos la primera atención en sí del paciente, llegamos a una parte que es la atención, el traslado del paciente en la unidad de ambulancia, ¿sí? Este traslado se lo hace con la ayuda de varios familiares para evitar que el paciente sufra mayores lesiones al momento del traslado. El personal que se encuentra en la ambulancia se comunica con la unidad operativa a donde va a ser trasladado el paciente. En la unidad operativa, el personal que se encuentra de turno o está encargado de la unidad de trauma tiene que encargarse de lo que es la preparación de todos los materiales que va a ocupar en el paciente, ¿sí? Pueden ser estos catéteres intravenosos, equipo de resucitación, equipo de intubación, sondas que necesite el paciente, medicación, toma de muestras y avisar al médico que esté de guardia para que él priorice la atención, ¿sí? Una vez que el paciente ha llegado a la unidad de trauma, en la unidad de trauma en el hospital, este paciente tiene que ser valorado, aparte de la información que recibe del personal paramédico, nuevamente recibe una segunda valoración por parte del personal que está en la unidad de trauma, ¿sí? Una vez que realiza esta valoración, se procede en segundos, ¿sí? A la valoración de prioridades que necesita el paciente, ¿sí? Una de ellas es la asistencia de la vía aérea, ¿sí? Compruebo si la vía aérea, en muchas ocasiones de la muerte de pacientes, sí, se deben a una mala valoración de lo que es la primera parte prehospitalaria, ¿sí? Y segundo, a una mala valoración de las vías de riesgo del paciente, ¿sí? En primer lugar, se hará una determinación de la vía respiratoria, ¿sí? De ver que si el paciente respira espontáneamente, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante la inspección de la vía aérea, mediante la auscultación de la entrada de aire y la palpación del tórax, ¿sí? Evidenciando si hay una buena expansibilidad. Las causas comunes de la obstrucción en sí de la vía aérea tenemos que pueden ser el desplazamiento de la lengua hacia la parte posterior de la faringe. Muchas veces hay pacientes que presentan náusea, que presentan vómito y no tienen esa facilidad de expulsar. Entonces eso también puede provocar, sí, que el paciente pueda producirse una aspiración y el paciente pueda empezar a presentar complicaciones en su vía respiratoria, ¿sí? Hay que valorar también si hay presencia de cuerpos extraños, ¿sí? Dentro de la boca del paciente. Esto se debe a que muchos pacientes pueden tener una prótesis dentaria. Entonces, todo esto nos ayuda a liberar lo que es la entrada de aire por la boca. Muchos pacientes, debido a las lesiones que presentan, también puede haber presencia de sangre en la cavidad oral. Esto se puede solucionar mediante lo que es la aspiración de secreciones, ¿sí? En las condiciones en que podríamos ayudar al paciente sería una extracción manual de la lengua, sí, para evitar que obstruya la vía aérea. La colocación de una sonda nasogástrica facilita lo que es el vaciado del contenido gástrico e impide que se produzca el reflejo nauseoso y que el paciente pueda producir una neumonía por aspiración después de un vómito, ¿sí? La aspiración de secreciones es necesaria para mantener la vía aérea permeable, ¿sí?
Si en un caso hay pacientes que se encuentran en una escala de Glasgow de 3 o de 4, podemos colocar también una cánula de Guedel que impida que la lengua pase a la parte posterior y obstruya la vía aérea. Por todas estas medidas, si no logramos que el paciente logre tener una estabilidad respiratoria, se procede a la intubación, sí, a la colocación de un tubo endotraqueal para una instauración de la ventilación mecánica. En muchos pacientes, por la causa o por la dificultad que han presentado del trauma, se observa que tienen múltiples lesiones en cavidad oral. Pueden ser estas fracturas de maxilares, tanto inferior como superior. De esta manera impide que se coloque tanto la sonda nasogástrica como la colocación de un tubo endotraqueal. En este caso, lo que procedemos a realizar es una traqueotomía, sí, para colocar un traqueostomo e inicio de una ventilación mecánica. Con eso aseguramos una vía aérea segura, permeable y que ayude al paciente a obtener una buena oxigenación. Otro de los puntos es la asistencia circulatoria, ¿sí? En la asistencia circulatoria tenemos que es la causa más común de un paro cardíaco. En el paciente politraumatizado se evidencian hemorragias. Estas pueden ser masivas, tanto en tórax como abdomen, ¿sí? De esta manera lo que nosotros procedemos a realizar es la instauración de un catéter intravenoso de un buen diámetro para la administración de soluciones tipo cristaloides o expansores plasmáticos y en muchas ocasiones también sangre. Las hemorragias masivas, sí, estas como les decía, se pueden evidenciar tanto intratorácicas como lesiones penetrantes del corazón, sí, por la evidencia de lesiones. Sí, pueden ser intraperitoneales, ¿sí? Dentro de lo que son hemorragias, lo importante es la prevención del choque. La colocación de la sonda nasogástrica se lo realiza cuando existe una sospecha de una lesión abdominal, ¿sí? Para evidenciarse que el paciente no está presentando sangrado. La colocación igual de una sonda vesical observa lo que son las características de las diuresis, ¿sí? También es importante la toma de muestras de sangre para tipificación sanguínea, porque si el paciente comienza a tener hemorragias masivas, es necesario restablecer la volemia del paciente para evitar posibles complicaciones, ¿sí? Otra medida también es importante, similar en los accidentes de tránsito, es medir los niveles de alcohol, ¿sí? Para evidenciar si a lo mejor el accidente fue producido por un exceso de alcohol. La gasometría arterial que se realiza al paciente se lo hace con el fin de valorar la vía aérea y ver la capacidad de intercambio gaseoso y de CO2 que tiene el paciente y si el paciente también no está entrando en un periodo de acidosis respiratoria. Debemos tener en cuenta que un paciente politraumatizado es un paciente que debe permanecer en un monitoreo continuo. Dentro de lo que son de las principales complicaciones de un paciente politraumatizado, tenemos las hemorragias. Las hemorragias pueden ser internas, pueden ser externas y pueden ser evidenciales. Las hemorragias internas sí se dan por lesiones de algún órgano hueco, puede ser el vaso, el hígado, los riñones, que están produciendo una hemorragia y por ende pueden presentar una complicación al paciente. Las hemorragias externas, cuando existe una herida y hay una evidencia de sangre. Y las hemorragias exteriorizadas son hemorragias que se ven a través de los conductos. Pueden ser estos auditivos, nasales o por boca. En sí las hemorragias, sí, cuando un paciente politraumatizado llega a las unidades de emergencia de los hospitales o las unidades de trauma de las unidades, en sí presentan hemorragias muy agresivas, se podría decir, masivas, en donde la pérdida sanguínea es superior a los 150 ml minuto, sí, por más de 10 minutos, sí. Muchas ocasiones en donde los pacientes llegan al nivel primario de atención, los paramédicos hacen
La colocación de apósitos sobre herida que cubra la herida, sí, y evite el sangrado. Pero sin embargo, esto no contribuye el 100% a parar el sangrado. Sí, la pérdida del volumen sanguíneo también se evidencia durante las 24 primeras horas transcurridas del paciente. La hemorragia mayor que precisa, sí, es una hemorragia muy grande, precisa una transfusión de más de 4 concentrados de Matías en 1 hora, sí. Es la transfusión rápida para recuperación de volemia y recuperación del estado del paciente, sí. Debemos tomar en cuenta que la hemorragia masiva intraperitoneal siempre es una indicación de una laparotomía exploratoria urgente, ¿sí? Dentro, como les decía, de las primeras 24 horas, es lo más fundamental que podemos tener para recuperar a un paciente que está politraumatizado. Cuando existen evidencias de hemorragia, sean estas internas o externas, hay que recuperar esa volemia que está perdiendo el paciente. Cuando son hemorragias que no son evidenciadas o exteriorizadas, este tipo de hemorragias implica que el paciente tiene que entrar a cirugía para compensar esa herida, ¿sí? La hemorragia masiva amenaza la vida del paciente, tanto a nivel circulatorio como a nivel cerebral, como a nivel respiratorio. Eh, Como les comentaba, los tipos de hemorragia, sí, los tipos de hemorragia, sí, son rupturas de vasos sanguíneos en el interior del cuerpo, son las hemorragias internas. Esto nosotros no evidenciamos el sangrado, pero sí podemos evidenciar el hematoma que se forma eh, subcutáneo. Evidenciamos también que el paciente presenta signos como hipotensión, taquicardia, ¿sí? Entonces, esto nos puede evidenciar que el paciente está perdiendo sangre y que no se está exteriorizando si no se está en el centro del cuerpo. Cuando el paciente empieza a presentar dificultad respiratoria, aparte de la compensación que se está realizando, podemos sospechar que el paciente está presentando un hemotórax o un tórax a tensión. Entonces, ese tipo de patologías o ese tipo de complicación tiene que ser es una causa urgente de atención. La hemorragia externa es la producida por una ruptura de un vaso sanguíneo al exterior de la piel. Sí, podemos evidenciar diferentes tipos de lesiones, ¿sí? Esto lo que tenemos que hacer es realizar una compresión en el sitio de la herida hasta que se produzca un sellado por el sitio de donde está produciéndose la pérdida de sangre. Y las hemorragias exteriorizadas que se evidencian a través de los orificios naturales del cuerpo, sí que pueden ser oídos, boca o nariz. Y durante la atención hospitalaria a un paciente politraumatizado, hay un signo evidente de un paciente que es el shock. Cuando un paciente presenta una hemorragia masiva, sí, los pacientes comienzan a perder cantidades de volumen de sangre que deben ser recuperados urgente. Por eso cuando un paciente ingresa a la unidad de trauma, lo primero que debemos hacer es la instalación de una vía periférica de grueso calibre, 14, 16, 18, para ir tomar las muestras para realizar con pruebas de compatibilidad. Si tengo un paciente que está ingresando a la unidad en estado de shock y no evidencio una hemorragia, puede ser una hemorragia interna o puede ser que un paciente ingrese con una hemorragia muy evidenciada. Necesito transfundir sangre, necesito compensar ese paciente. Hasta que el banco de sangre me despache la sangre que yo necesito en el paciente, puedo instalar una solución tipo coloide, sí, que puede ser una solución salina, que es la de primera instancia, sí. Luego pasar a un expansor plasmático que puede ser el tipo lactato de Ringer o las poligelinas como el Emacel, que se utilizan hasta tener la sangre, sí. Las transfusiones sanguíneas en un paciente politraumatizado deben ser lo más pronto posible para evitar complicaciones, ¿sí? Tanto a nivel respiratorio, a nivel circulatorio, porque ustedes ven que cuando existe baja de volemia,
puede producirse muchos factores de riesgo que pueden amenazar la vida del paciente. Dentro de estos factores tenemos una tríada, ¿sí? Que se conoce como la tríada de la muerte. Cuando un paciente entra en shock, ¿sí? Se produce una hipotensión. El paciente politraumatizado con sangrado no controla la cantidad de sangre que está produciendo. Este paciente puede presentar complicaciones como la acidosis respiratoria, ¿sí? La hipotermia y la coagulopatía, ¿sí? La hipotermia lo podemos corregir abrigando al paciente, controlando el frío ambiental, ¿sí? Infusión de grandes cantidades de suero. En estos casos el paciente ingresa con, con un sangrado masivo y lo que hacemos es instaurar un suero salino que no está acorde a la temperatura del paciente. La administración de este tipo de componentes sin tomar en cuenta si están muy fríos puede provocar esa hipotermia en el paciente, ¿no es cierto? Otra causa de shock también puede ser el dolor agudo, ¿sí? El de dolor agudo cuando existen problemas en todo el cuerpo. Hay que tratar de minimizar el dolor para que el paciente pueda controlar mejor sus constantes vitales. Muchos pacientes que se encuentran en politraumatismos presentan lesiones de tórax en donde impiden la expansibilidad torácica y por ende la respiración. Este tipo de pacientes llegan a producir una acidosis respiratoria con subidas de bicarbonato que amenazan la vida del paciente. ¿Sí? Cuando el paciente está en una hemorragia, ¿sí? Masiva y el momento de la infusión de soluciones, ¿sí? Hasta la compensación de las transfusiones, el paciente presenta una coagulopatía. Estas coagulopatías se presentan por hemodilución de la sangre. ¿Sí? Dentro de estas coagulopatías es cuando se impide la formación del tapón plaquetario que impide la salida de sangre, ¿sí? Porque son rupturas en vasos demasiado extensos, ¿sí? Y que lo que necesitamos es cerrar esa puerta de salida, como decir, de sangre del paciente. Las coagulopatías son las principales causas de muertes en los pacientes con accidentes politraumatizados. No tienen factores de coagulación e impiden que los pacientes tengan muy buen funcionamiento de los órganos nobles. Dentro de lo que son la atención a un paciente politraumatizado, tenemos que una parte principal es la transfusión sanguínea, ¿sí? Que no es más que un procedimiento terapéutico basado en el aporte de diferentes componentes sanguíneos. Estos pueden ser hematíes, plaquetas o plasmas, en donde nos ayuden a compensar la pérdida que está sufriendo el paciente. ¿Sí? La mayoría de pacientes que vamos a transfundir son pacientes críticos en donde evidenciamos lesiones muy severas, muy graves y que están amenazando la vida de estos pacientes. ¿Sí? El procedimiento de la transfusión debe ser un procedimiento tomando en cuenta todos los componentes, como yo digo, al momento de administrar un medicamento de riesgo, se toman en cuenta los correctos. Es similar a la administración de una transfusión. Las transfusiones de sangre están tomadas en cuenta incluso como una forma de un trasplante, ¿sí? Debemos identificar, ¿sí? Y verificar si el componente que nos llega para la administración de sangre para el paciente es del mismo paciente, ¿sí? Esta identificación y verificación se lo hace para tratar de impedir errores que se produzcan durante la transfusión. ¿Por qué? Porque cuando el paciente ingresa, muchas veces el paciente no ingresa incluso sin nombre, ingresa de lugares desconocidos, sin familiares. Entonces, con algún nombre tenemos que tratar de identificar ese paciente para que al momento que regrese, que llegue el primer paquete globular que se vaya a transfundir al paciente, sí, se verifique con los datos del paciente. La administración. En la administración de los paquetes, cualquier hemocomponente, sí, dice la nomenclatura que debe ser de 2 a 3 horas, pero un paciente
que yo tengo crítico, que está sangrando, que necesito recuperación de volemia, la administración es inmediata, ¿sí? Es dentro de una media hora, es rápida para recuperación de volemia, pero esta administración no va a tener sentido si el paciente al momento que yo empiezo la transfusión sigue sangrando, porque de igual manera yo estoy ingresando sangre y el paciente está perdiendo. Entonces, cuando ya se decide la transfusión, es cuando un paciente va a ingresar, sea quirófano o sea que ya estén suturando sus heridas y estén cerrando las vías de salida de sangre para poder recuperar todo ese transcurso que necesita de la volemia del paciente. ¿Sí? Y evitar complicaciones como la triada de la muerte. Sí, como les decía, evitar la hipotermia, evitar la hipotensión, la acidosis y la coagulopatía. ¿Sí? La monitorización es muy importante durante la transfusión de un paquete globular. ¿Sí? La monitorización es importante porque muchas veces a la primera contacto, digamos así, con la sangre que nos viene para transfundir, se evidencian complicaciones durante la transfusión. Puede ser taquicardia, puede ser hipotensión. En un paciente que tengo crítico, es muy evidenciable la taquicardia que presenta porque es una forma compensatoria de lo que está pasando en el paciente. La monitorización de signos vitales durante una transfusión de sangre, sí, nos evidencia también que el paciente puede presentar reacción a ese paquete globular. Las reacciones más significativas son las reacciones anafilácticas, como es la taquicardia, la taquipnea, a veces muchos pacientes presentan fiebre, pero en los pacientes politraumatizados sí, casi no es evidente este tipo de complicaciones, porque la transfusión es rápida, es con el objetivo de recuperar todo el volumen circundante, ¿sí? Dentro de las complicaciones, como les decía, hay las leves, las moderadas y las graves. Dentro de las complicaciones leves de las transfusiones sanguíneas es la hipersensibilidad o urticaria. El paciente le refiere, si el paciente está consciente, le refiere que tiene picazón a nivel del cuerpo o dolor al momento de ingreso de la sangre. Entonces, ese es un signo de alerta que el paciente me está diciendo, estoy haciendo reacción. Entonces, es un signo muy llamativo, es el primordial, o sea, el principal a veces o en primer grado que se evidencia. Dentro de las complicaciones moderadas ya tenemos como la urticaria nuevamente en otros pacientes que se encuentran en un periodo, digamos, de más estable, que están respondiendo al tratamiento, sí se evidencian reacciones febriles, ¿sí? El paciente comienza alzas térmicas de 37,5, de 38, acompañados de dificultad respiratoria, de taquipnea, de taquicardia. Esto, por ejemplo, tenemos que, si el paciente nos está informando de la condición o lo que le está pasando, sí, debemos suspender inmediatamente la transfusión, porque son complicaciones que pueden coadyuvar a una complicación del paciente. Dentro de las complicaciones graves tenemos la hemólisis aguda, ¿sí? Estas se ven también por incompatibilidad del tipo de sangre con el tipo de sangre del paciente. Esta hemólisis se da en algunas ocasiones por errores en la administración, porque por ejemplo, por la carga de trabajo, porque tal vez me viene un paciente más grave, sí, y por priorizar la atención que estoy brindando en mi unidad, sí, me confundo, sí, y administro el paquete que era para otro paciente al paciente que necesita. Entonces, ese tipo de confusiones no se pueden dar porque estoy jugando con la vida de un paciente. Por eso es importante la verificación del nombre del paciente o con alguna circunstancia o alguna identificación en el señor, no sé, cualquier tipo de identificación que se haga del paciente que va a recibir la sangre. La disnea y la taquicardia pueden conllevar a un colapso respiratorio del paciente. Si el paciente, pese a que se comprobó que ese paquete que recibí yo del banco de sangre va asignado a ese paciente, empezó a producir reacciones como disnea, como taquicardia, sí que el paciente está sudoroso, está diaforético,
empieza la sensación de angustia, hay que suspender la infusión, ¿sí? Tomar una muestra de sangre del lado contrario que se está tomando la administración en un tubo tapa lila, ¿sí? Y enviar al banco de sangre conjuntamente con el restante de la muestra para que se hagan nuevamente pruebas de compatibilidad y verifiquen si ese paquete, sí, cuenta con toda la garantía para transfusión a dicho paciente, ¿sí? Otra complicación también que se puede provocar al momento de realizar una transfusión es la sobrecarga de volumen, ¿sí? Muchos pacientes que están recibiendo transfusiones sanguíneas no nos damos cuenta de qué nivel de diuresis está presentando el paciente, ¿sí? Si el paciente está con un buen volumen de diuresis, está orinando, no tengo problema en seguir con la infusión, pero si el paciente durante la transfusión disminuyó el volumen de orina o el paciente dice, señorita, yo no orino ya 2 horas, administrar otro paquete globular implica que va a haber una sobrecarga hídrica, puede haber una sobrecarga de líquido que se evidencia más en un derrame pericárdico o en un derrame pleural, ¿sí? Y este tipo de pacientes pueden producir otro tipo de lesiones, ¿sí? Este manejo de las precauciones, sí, primero se debe la acción más rápida, ¿sí? Es suspender la administración de fluido o del hemocomponente que estoy administrando, ¿sí? Puede ser paquete globular, pueden ser plaquetas, pueden ser plasma fresco congelado. Todos estos tipos de hemocomponentes pueden provocar reacciones adversas en pacientes. Son necesarios en un paciente con una hemorragia masiva, principalmente los paquetes globulares, porque los paquetes globulares tienen todos los componentes sanguíneos, tienen hematíes, tienen plaquetas, tienen plasma. Todo esto necesito porque todo esto es lo que está perdiendo el paciente, ¿sí? Durante la primera hora que el paciente empieza a presentar, ingresa a nuestra unidad, ya iniciamos con la transfusión, ¿sí? Cuando es una hemorragia masiva pasamos hasta cuatro paquetes globulares para lograr instaurar la volemia del paciente, obtener unos signos vitales dentro de lo que son parámetros normales y proceder a la siguiente instancia, que el paciente es o transferirle a la unidad de cuidados intensivos para su estabilización, manejo de vía respiratoria, de vía circulatoria, ¿sí? O si no, el paciente puede pasar a quirófano para que se evidencie las lesiones internas que presenta el paciente, ¿sí? Las transfusiones masivas, sí, igual se evidencian las hemorragias masivas, ¿sí? Las hemorragias masivas en un paciente, cuando no son repuesto el volumen, nuevamente repito, arriesgan la vida del paciente porque puede presentar un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? O lesiones cerebrales irreversibles. La vía con la que se está administrando la solución salina o la sangre debe estar permeable, ¿sí? Esta vía debe ser de gran calibre y específica solo para sangre. Hay que tratar de evitar el colocar una llave de 3 vías, ¿sí? E incluso hay muchos paquetes globulares que vienen muy densos, muy espesos o muy viscosos. Es necesario tener una vía de grueso calibre para que logre pasar. Pero si en mi caso el paciente no tengo una vía de un grueso calibre, en donde no, la sangre que estoy administrando está muy viscosa, con la única solución que yo puedo ayudar a que se me diluya un poquito la sangre es la solución salina. No se puede utilizar otro tipo de componentes porque esto hace que exista una destrucción de los hematíes y de los componentes en sí del paquete globular. Como les decía, al momento que estoy realizando una transfusión, sí, la vía debe ser solo específica para lo que es transfusiones de sangre. Traten de no colocar llaves de 3 vías porque se evidenció en un estudio que existe destrucción de los eritrocitos al momento del paso por las llaves de 3 vías, porque existe dentro de las llaves de 3 vías como a manera de un filtro muy pequeñito que impide el paso de los eritrocitos. A veces, muchas veces se ha evidenciado que existen formaciones de coágulos,
Sí, porque empiezan a cernirse tanto los eritrocitos como las plaquetas y no tiene todo el aporte. Si usted tiene una vía periférica permeable, sí, instálela sin una llave de 3 vías directo al equipo de transfusión sanguínea. Si en muchas ocasiones el paciente nos es imposible la colocación de una vía periférica, ¿sí? Tenemos una borde central. ¿Sí? En los pacientes politraumatizados es necesario el abordaje central. Dentro de este abordaje debemos ver el lumen distal, ¿sí? O el medial, en donde se pueda producir la transfusión de sangre. Esta transfusión por vía central se lo debe hacer despacio, observando que el paciente no empiece a presentar alteraciones a las transfusiones de sangre, ¿sí? Y que nos permita una adecuada transfusión, ¿sí? En los abordes centrales igual la administración es lenta, como les decía, el paquete globular se debe administrar de 2 a 3 horas, pero si la emergencia lo requiere, como les decía, dentro de 1 hora podemos transfundir hasta 4 paquetes, observando, ¿sí? Los signos que presenta el paciente, si no estoy teniendo sobrecarga, si no se me están modificando los signos y si estoy recuperando la volemia, porque no tiene caso seguir transfundiendo y que el paciente no se solucione la pérdida de sangre que está sufriendo el paciente. Sí, dentro de las complicaciones cuando existen reacciones adversas a la administración de paquetes globulares, es necesaria la administración de un antihistamínico o de un corticoide. El corticoide que más utilizamos cuando existen complicaciones de administraciones de hemocomponentes es la hidrocortisona, los 500 miligramos, sí, en 30 minutos. Sí, de 30 a 15 minutos empiezan a bajar las complicaciones. Se debe comunicar al médico inmediatamente si se ha observado alguna reacción adversa al paciente. La administración de oxígeno, sí, es cuando el paciente, por ejemplo, empieza a presentar una reacción al hemocomponente y el paciente presenta bradipnia, sí, muchos pacientes empiezan a presentar este tipo de complicación. Se debe instaurar una forma de administración de oxígeno, sí, pese que nuestros pacientes como son politraumatizados ya tienen una vía aérea instaurada, segura, pero debemos ver que, esas frecuencias respiratorias no disminuyan, ¿sí? Y mantener esa permeabilidad de la vía aérea. Cuando se existen alteraciones o complicaciones o reacciones adversas durante la transfusión, es importante la notificación al banco de sangre. Se debe enviar una muestra del paciente de un sitio diferente de donde se está administrando la sangre, conjuntamente con el resto del hemocomponente que está recibiendo para que hagan las pruebas que necesitan para realizar ese tipo para las pruebas de compatibilidad del paquete, ¿sí? Se debe iniciar inmediatamente un control de ingesta y eliminación porque muchos pacientes que presentan reacciones adversas comienzan a ver fallos en la filtración glomerular y empiezan a bajar los volúmenes de diuresis. La monitorización continua durante las 2 primeras horas después de la reacción adversa es indispensable para ver si reaccionó o si respondió a la administración de medicamento del paciente. Tanto las constantes vitales pueden verse modificadas como también los signos que no, la condición en sí general del paciente. Dentro de lo que son un paciente politraumatizado, en muchas unidades de trauma tenemos los sistemas de calentamientos de fluidos. Estos sistemas de calentamientos de fluidos no son similares a unas bombas de infusión. La función de este tipo de calentadores, como su nombre lo indica, es para calentar los fluidos e impedir que el paciente presente una hipotermia o una hipotensión porque el fluido que está ingresando al paciente se encuentra demasiado frío. Nosotros al momento de la instauración, sí, como lo observan en la imagen, es como un cassette que se coloca dentro de la maquinita y esto nos da la graduación de una temperatura adecuada para este tipo de pacientes.
colocamos el equipo, el cassette, digamos, en el equipo y colocamos la punta al suero donde va a ser administrado. En muchas instituciones también utilizamos este calentamiento de fluidos para la administración de paquetes globulares, ya que los paquetes globulares nos llegan fríos, ¿sí? Y ese frío extremo de los paquetes hace que el paciente presente una hipotensión, ¿sí? O una hipotermia y nos puede producir un problema al paciente. Los líquidos de irrigación frío pueden reducir la temperatura, como les decía, central del paciente y poner en riesgo su vida, ¿sí? El calentamiento de fluidos en la actualidad se está dando como una técnica específica de mantener la temperatura adecuada de un paciente, ¿sí? En muchas instituciones, dentro de lo que yo he visto, el calentamiento de fluidos es indispensable para este tipo, al menos si es un paciente politraumatizado, que por el hecho de haber permanecido en el sitio donde se produjo el accidente varias o algún tiempo, empiezan a presentar hipotensiones también hipotermias, o también por la pérdida de sangre que están sufriendo, ¿sí? O por el dolor, por las lesiones, sí, empieza. Entonces, al momento que nosotros instauramos un fluido caliente, este tipo de pacientes vamos a tener una leve mejoría, pero no vamos a causar más daño de lo que estamos presentando en ese momento el paciente, ¿sí? Dentro de lo que son también pacientes politraumatizados, otro tema muy grande, muy amplio, es el manejo de paciente gran quemado. El paciente gran quemado es un paciente que sufre una quemadura, ¿sí? Más de un 20% de su superficie corporal. Una quemadura es una lesión de la piel u otro órgano o tejido causado principalmente puede ser esta por calor, por la radiación, por radioactividad, corrientes eléctricas, por fricción o contacto también con productos químicos que lesionan la piel, ¿sí? Y que ustedes saben que la piel es el primer medio protector de los órganos internos con el medio. Entonces estamos expuestas, ¿sí? A muchas infecciones. Como les decía, las quemaduras tienen diferentes tipos de agentes, ¿sí? Dentro de estos pueden ser, perdón, ¿sí? Pueden ser líquidos, pueden ser vapores, dañan la barrera protectora, que es la piel, y producen daños. Dentro de los agentes químicos, como tenemos los ácidos, también pueden evidenciarse lesiones, ¿sí? Un paciente gran quemado es un enfermo que requiere hospitalización en las unidades de cuidados intensivos para su manejo y tratamiento. Sí, será fundamental en su tratamiento la fluidoterapia, en un tratamiento quirúrgico precoz para limpieza de sus lesiones, un soporte nutricional adecuado. Hagamos cuenta que este paciente, al momento que se encuentra expuesto, su piel, ¿sí? Su tejido celular subcutáneo muchas veces se profundizan más, empiezan a tener una pérdida de líquido impresionante. Sí, ellos pierden de 2.000 a 3.000 líquidos solo por exudado y debemos tener en cuenta para su reposición y evitar que este paciente se nos deshidrate y nos produzca lesiones en órganos nobles. ¿Sí? Y la prevención también de infecciones. Un paciente que ingresa gran quemado a las unidades de cuidados intensivos son pacientes que necesitan soporte respiratorio, soporte ventilatorio, soporte nutricional y soporte de infecciones. El soporte respiratorio, sí, porque muchas veces por el dolor o por el tipo o nivel en donde se han presentado las quemaduras, sí, pueden producir un edema de glotis. Ese edema de glotis impide que el paciente respire adecuadamente, realice un intercambio de gases adecuado. En muchas ocasiones es necesaria la intubación orotraqueal en los pacientes, ¿sí? Aparte de la
de la instauración también de un sistema ventilatorio. El aporte circulatorio sí se ve afectado al momento de que el paciente con lesiones expuestas empiezan a perder fluidos como el plasma, sí, porque lo que está perdiendo por la quemadura es plasma. Empiezan a tener un desequilibrio hidroelectrolítico que es necesaria la compensación para evitar lesiones en órganos nobles. Y el soporte, nutricional se ve afectado porque el paciente está incapacitado, muchas de las ocasiones no permite una adecuada nutrición. La persona que realiza la valoración nutricional debe valorar de qué manera se puede fomentar o relacionar ese soporte nutricional, sea esto con nutrición enteral o sea esto con nutrición parenteral, ¿sí? Y con todos los cuidados que esto implica, y teniendo en cuenta el aporte calórico que según peso y talla debe tener el paciente. La prevención de infecciones dentro de un paciente gran quemado es un medio eficaz, ¿sí? Muchos pacientes que producen quemaduras son propensos, casi el 80% de los pacientes que sufren quemaduras a sufrir infecciones. Por eso es que existe un área específica de tratar a un paciente gran quemado, ¿sí? Este tipo de pacientes necesitan ingresar a una área donde sea estéril, toda la ropa que él ocupe es estéril, todas las cosas que se le va a recibir al paciente es descontaminada mediante luz ultravioleta o mediante el método de descontaminación que tenga la unidad de quemados, sí. Y todo esto se debe tener en cuenta que con estas medidas el paciente puede bajarse el riesgo de infección, sí. Las limpiezas quirúrgicas que se les hace a este tipo de pacientes son semanales, pueden ser diarias, pueden ser semanales o 2 veces por semana, dependiendo de la condición, de la extensión de la quemadura y del material que yo necesito para realizar la curación de estos pacientes. Hay que considerar también que un paciente gran quemado, ¿sí?, con enfermedades que son asociadas al trauma, por ejemplo, puede ser un paciente insuficiente renal, puede ser un paciente diabético, un paciente insuficiente cardíaco, que son patologías que son crónicas para este paciente e implican un nivel más alto incluso de riesgo contra la vida del paciente, porque implica que debo tener otro tipo de manejo, a más de la quemadura, el manejo a su patología preexistente, con la medicación que él está adecuada a tomar, ¿sí?, con la administración de medicamentos que él necesite o con las terapias sustitutivas renales que necesite tener este paciente. Entonces, todo este contexto en el que se halla este paciente, debo ver la manera y la forma de solventarla. Dentro de lo que son las quemaduras, como les decía, una gran quemadura se considera del 20% de la superficie corporal. Aquí les traje un dibujito que es la regla del 9, ¿sí?, que se toma en cuenta tanto en niños como adultos, con la diferencia que en los niños, sí, como ustedes los ven, tiene mayor superficie corporal, se le podría decir, de la piel, en donde existe mayor riesgo de infección, ¿sí? Son la regla del 9 donde se evidencia que en cabeza, sí, delante y detrás es 9, espalda ya del 18%, tórax anterior también es el 18%, los brazos, sí, es el 9%, en la zona del periné del adulto es el 1%, y las piernas se considera individualmente una por una el 18%, ¿sí? Y lo mismo en los niños. Esta regla del 9, al momento de la valoración, nos sirve, como les decía, para verificar la extensión de la quemadura y catalogar al paciente, ¿sí?, en qué tipo de nivel de quemadura se encuentra. Dentro de lo que son la atención ya hospitalaria, de las medidas generales, ¿sí? Cuando recibimos un paciente gran quemado,
sería necesario hacer una valoración exhaustiva, ¿sí? Con antecedentes de interés, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué tipo de quemadura sufrió el paciente? ¿Cuál es la extensión y profundidad de las quemaduras? ¿Y qué traumas son asociados? ¿Sí? Por ejemplo, el tipo de quemadura, qué tipo de, si es quemadura por calor, si se quemó con agua hirviendo, con aceite caliente, o sufrió una quemadura eléctrica o por algún tipo de ácido. Estos tipos de quemaduras pueden ser algunas superficiales, en otras pueden ser ya de segundo, tercero y cuarto grado. Las de primer grado simplemente se evidencian como lesiones enrojecidas, sí, ejemplo, las quemaduras solares, sí, en donde usted está expuesto mucho tiempo al sol y se producen lesiones eritematosas a nivel de la piel. Las quemaduras de segundo grado ya son con presencia de flictemas y que van más abajo de la dermis del paciente, dañan el tejido del paciente. Existe lesión de continuidad de la piel. Las quemaduras de tercer grado se evidencian ya más profundas, como que llegan a tejido celular subcutáneo. Dañan dermis, epidermis, tejido celular subcutáneo, que se considera ya una quemadura de tercer grado. ¿Sí? En las quemaduras de cuarto grado, son quemaduras que se evidencian tejido muscular. En esta parte las quemaduras son más susceptibles a infecciones, porque está expuesta, imagínense, hasta lo que es el músculo. Muchas veces son, por más curaciones que se lo realice, no existe un llenado, como decir, adecuado de la quemadura, y muchas veces son necesarios los injertos, ¿sí? Dentro de la extensión, igual, haciendo un cálculo con la regla del 9 que les decía, hay que valorar la extensión de la quemadura. Muchas veces en algunos sitios se evidencian quemaduras de primer grado, en otros sitios de segundo, y según la extensión, tal o mejor se van profundizando. ¿Sí? Entonces, todo esto tenemos que valorar. Los traumas asociados a este tipo de quemaduras es, por ejemplo, en una quemadura de eléctrica. El señor sufrió una quemadura eléctrica porque estuvo cerca al poste de luz, ¿sí? Ese trauma, ese golpeteo que tiene de la corriente eléctrica al paciente le produjo, a más de la quemadura, sí, un politraumatismo, un cráneo cerebral por la altura en la que cayó el paciente. Entonces, esos traumas asociados debemos tener en cuenta para nuestra valoración al paciente. El soporte hemodinámico, como les decía, es importante en la fluidoterapia. El objetivo principal de la administración de líquidos intravenosos es evitar el shock hipovolémico. ¿Por qué se produce el shock hipovolémico y el fallo renal? Porque el paciente quemado empieza por el sitio de lo que es, por ejemplo, si es una quemadura por calor, si la mayor parte produce calor, existe un exudado y el paciente empieza a perder cantidades de líquidos que deben ser reemplazadas para evitar este tipo de daño. Sí, principalmente el líquido que se pierde por una quemadura es plasma, aparte de líquidos y electrolitos que se pueden perder. El cristaloide más indicado por lo general es lactato de Ringer para recuperar todos los electrolitos que se está perdiendo, ya sea que este evite la acidosis, la hipercalemia que provoca el suero salino en muchos pacientes. A la administración de este tipo de sueros, pero en grandes cantidades. Posteriormente, a las 24 horas, podía añadirse un coloide, puesto que estaríamos fuera del riesgo ya de alteración de la permeabilidad. No es necesario transfusiones a no ser que el nivel de hemoglobina o hematocrito se vea alterado. Sí, puede ser esta porque está perdiendo sangre o porque existe una hemodilución o una hemoconcentración de la sangre. ¿Sí? El valor de hematocrito, perdón, de hemoglobina que se evidencia para iniciar una transfusión es de 7 gramos por decilitro. Menor a esto se puede ya iniciar una transfusión, una compensación. Muchas veces la hemoglobina y el hematocrito se ven alterados por el tiempo en que el paciente pasa en ayuno, ¿sí? Algunos pacientes, aparte de perder lo que son líquidos, no quieren comer o no se ha instaurado una vía adecuada para nutrición, empiezan a presentar periodos de anemia. Al momento en que los pacientes comienzan a producir
a producirse este tipo de complicación, es necesaria la transfusión para estabilizar al paciente y seguir logrando mejorías en este tipo de pacientes. El soporte ventilatorio, sí, las lesiones en la vía respiratoria suelen aparecer posteriores, no son inmediatas, son posteriores. Puede ser entre las 12 y las 24 horas después del incidente, salvo que el paciente en el incidente presentó otro tipo de complicación, como por ejemplo un traumatismo cráneoencefálico, en donde ya es un paciente politraumatizado, aparte presenta una quemadura de diferente tipo y tenemos que solventar ya de primera instancia el soporte ventilatorio. Por eso es necesario, como les decía, estar atento a cualquier signo o síntoma que indique la dificultad respiratoria. En la mayoría de los pacientes, ante la sospecha de compromiso respiratorio, porque la mayoría de estos pacientes sí están despiertos y ellos indican, señorita, me falta el aire, me duele el pecho, y empiezan a presentar desaturación. En ese momento hay que instalar ya un soporte respiratorio y seguir valorando durante el resto del tiempo para ver si no es necesario instaurar otro tipo de apoyo de oxigenación del paciente, ¿sí? En los pacientes politraumatizados, cuando ingresan, sí, con quemaduras, es necesario instaurar una vía respiratoria adecuada, segura, ya sea por instauración de un tubo orotraqueal o de una traqueostomía que permita la oxigenación y tal vez la instauración de una ventilación mecánica. Para mejorar lo que es el soporte respiratorio, en muchas unidades, aparte de la administración de oxígeno, sí, podemos utilizar aerosoles broncodilatadores. Un broncodilatador podría ser el salbutamol, realizar nebulizaciones con salbutamol, con atroven, con adrenalina racémica, sí que ayuden a abrir la vía respiratoria. Cuando el paciente está comenzando a producirse un edema de glotis, porque la quemadura tal vez es en cuello o en cara, sí, cuando las quemaduras son en las partes superiores se consideran muy importantes y muy incidentes de lesiones. ¿Por qué? Porque pueden producir obstrucción de la vía aérea, dificultad para la deglución y dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, en ese tipo de pacientes, podemos utilizar las nebulizaciones con adrenalina racémica que ayuda a bajar, como decir, el edema de glotis y mejora la respiración del paciente. Sí, otras veces utilizamos también una nebulización con adrenalina racémica, otra con atroven, e intercaladas una a una para que ayude tanto a la fluidificación de las secreciones como a disminuir el edema que se está produciendo, que está impidiendo que el paciente tenga una adecuada oxigenación. Dentro de otras medidas también que podemos tener en un paciente gran quemado, son medidas para prevenir la infección. Sí, dentro de esto será necesario, en primer lugar, vigilar a través de los cultivos, tanto de orina, sí, los cultivos de orina que se toman al paciente, de la faringe o del esputo, sí, para verificar si el paciente está presentando algún tipo de infección. Dentro de lo que son infecciones de vía respiratoria, infecciones propias de la herida al momento de la curación, sí empiezan a presentar exudados en donde se evidencia que el paciente puede estar complicado. En este tipo de pacientes, sí, gran quemados, no es aconsejable la descontaminación digestiva selectiva, ¿sí? No es aconsejable porque son pacientes que ingresan ya deteriorada su primera barrera de defensa, que es la piel, ¿sí? Y si yo utilizo este tipo de descontaminación profiláctica, hago que el paciente baje sus defensas y me pueda producir una infección sobreañadida. Entonces, en este tipo de pacientes no es aconsejable una descontaminación profiláctica, ¿sí? Al ingreso de la unidad. Estos pacientes se manejan según los cultivos y según el inicio de antibiótico de primera elección que inicia el médico para la prevención de infecciones. En segundo lugar, es fundamental el tratamiento tópico antimicrobiano, ¿sí?
Estos pacientes se manejan mejor con cremas tópicas y aplicando ungüentos o parches que permitan que la piel se regenere de manera adecuada. Para realizar la curación de estos pacientes, sí, son necesarias las inmersiones en agua tibia, ¿sí? No podemos dejar que el paciente que ingresa por una quemadura al momento de sacar el vendaje, por el exudado que presenta, muchas veces los apósitos que se utilizan se pegan a la piel, ¿sí? Y al momento del retiro provocamos gran dolor en el paciente. Por eso es necesario que el paciente, cuando se va a realizar este tipo de curaciones, el paciente permanezca sumergido en agua tibia, se remojen los apósitos que tiene el paciente y se pueda proceder a la curación de este tipo de herida. Y el aislamiento, como decía en paciente, es otra de las medidas que hay que llevar a cabo, porque esto disminuye la posibilidad de contraer infecciones. Un paciente que está en su gran superficie quemado no puede estar permitiendo las visitas, o sea, por estante. Se puede permitir una visita de un familiar, sí, el más cercano, y para que él pueda dar información al paciente. Si esto no es permitido, si dentro de la unidad de cuidados intensivos, de la unidad de quemados también, hay que explicar al familiar la condición del paciente y las condiciones en las que debe permanecer el paciente. ¿Sí? ¿Y por qué es la importancia de que el paciente permanezca lo más aislado posible para favorecer su recuperación? ¿Sí? Otra de las técnicas también es el control del dolor. Un paciente que presenta una quemadura demasiado intensa, el dolor es muy intenso y lo que se hace es la utilización de opiáceos en perfusión continua o con bolitos de rescate, dependiendo de la extensión de la quemadura. Muchas veces se utiliza tipos opiáceos como el Camal, puede ser el fentanil o el remifentanilo, que ayuda a que mejore la condición del dolor del paciente, sea más tolerable y el paciente pueda tener una recuperación. Pero este tipo de medicamentos se debe tomar en cuenta con una monitorización continua de las constantes vitales y con un buen apoyo respiratorio. También se puede utilizar AINES, pero en pacientes que estén conscientes, en pacientes que nos ayuden o nos colaboren en la medicación, el paracetamol también es muy aconsejado y los analgésicos tópicos, las cremas que se preparan con silocaína y que permiten ayudar a aliviar el dolor. Otra manera también de controlar el dolor es utilizar medicación sedante. El paciente no es que le queremos tener todo el tiempo dormido, pero sí relajado, porque una quemadura produce mucho dolor, porque está afectada a las terminaciones nerviosas de los pacientes y produce demasiado dolor en los pacientes. Pasando a otro tema, tenemos los cuidados de enfermería postoperatorios en diferentes cirugías. En este tipo de cirugía vamos a hablar un poquito de las cirugías abdominales, ¿sí? Las cirugías abdominales en pacientes sí son de diferentes causas. Una de las causas más frecuentes son las laparotomías exploratorias en un paciente que ingresa con evidencia de un politraumatismo y que ingresa para verificación de órganos macizos, como puede ser vaso, hígado o riñones, para evidenciar dónde está el sitio de la lesión y qué lesiones dentro de lo que es cavidad abdominal presentó el paciente en el politraumatismo. Una vez estabilizada en la unidad de trauma del paciente, sí, compensada la parte circulatoria y la parte respiratoria, el paciente tiene que pasar a un procedimiento quirúrgico para revisión de su cavidad abdominal, ¿sí? Una vez que el paciente ingresó, ya realizó el procedimiento, lo recibimos en la unidad de cuidados intensivos. Cuando recibimos al paciente, primerito debemos examinar la permeabilidad de la vía respiratoria. Si ese paciente está con secreciones, realizar una adecuada aspiración de secreciones para despejar la vía aérea y el paciente pueda tener una mejor soporte ventilatorio, ¿sí?
El aspirar el exceso de secreciones, conectar al paciente en un sistema de administración de oxígeno que puede ser un ventilador mecánico propio ya de la unidad de cuidados intensivos. Si el paciente está despierto, si el paciente no ha sido necesario instaurar un soporte respiratorio agresivo, se le puede verificar el nivel de saturación y colocar una adecuada oxigenación por una cánula o una mascarilla de oxígeno. Al momento de ingreso se lo debe empezar con la monitorización de los signos vitales cada 5 o cada 15 minutos para ir controlando cómo va el estado hemodinámico del paciente. Dentro del estado hemodinámico del paciente tenemos que valorar el uso de vasoactivos que nos ayuden a tener una presión arterial media sobre los 70 milímetros de mercurio. Con este tipo de presión garantizamos la buen aporte circulatorio a todos los órganos nobles. El control de ingesta y eliminación es muy importante porque el paciente ingresa con diferentes tipos de acceso. Puede ser un acceso central, una sonda vesical, una vía periférica, una sonda nasogástrica o un catéter central. Tenemos que tener un adecuado control para hacer un balance adecuado entre lo que ingresa y lo que se elimina del paciente. Se debe realizar un control de diuresis horaria para ver qué cantidad de diuresis está presentando el paciente, ¿sí? Si su función renal está adecuada. Ustedes saben que lo mínimo que debe haber por hora de diuresis es 30 ml hora, ¿sí? Eso es lo mínimo de diuresis. Pero si yo empiezo a ver que en una hora no hay diuresis, paso a la segunda hora, no hay diuresis, o el paciente está, o la sonda está obstruida y no permite la salida de diuresis, y el paciente está comenzando a presentar un globo vesical, o a su vez el paciente está comenzando a hacer ya una insuficiencia renal. Y el momento que estamos ingresando más líquido, podemos provocar otro daño como un derrame pericárdico o un derrame pleural, ¿sí? Por acumulación de líquidos. Entonces, todo eso debemos tener en cuenta al momento de realizar un control de ingesta y eliminación, ¿sí? Dentro de lo que son las cirugías abdominales, se debe mantener el ayuno del paciente por el tiempo que el médico decida y según el tipo de cirugía que se haya realizado en el paciente. En muchas ocasiones existen resecciones intestinales, ¿sí? En donde el paciente tiene que permanecer un largo periodo de ayuno, sí, pero que esto debe ser compensado con los diferentes fluidos y con los diferentes fluidos que el paciente está recibiendo, ¿no es cierto? Vigilar la administración de líquidos intravenosos según la prescripción médica. Hay que llevar un registro de los fármacos que se están administrando al paciente para no volver a repetir la administración. ¿Sí? Vigilar la infusión de la sangre y de otros hemocomponentes que va a necesitar el paciente, ¿sí? Porque al momento de hacer una cirugía siempre implica lo que es pérdida de sangre, ¿sí? Muchos pacientes ingresan luego de haberse realizado una esplenectomía, sí, que es la extirpación del vaso, o una eh, revisión de lo que es el hígado, y el paciente ingresa empaquetado, como normalmente se lo llama. ¿Qué quiere decir empaquetado? Que el paciente está colocado con presas que ayuden a impedir que ese órgano siga sangrando. ¿Sí? Se empaqueta a los pacientes por 24 horas. A las 24 horas nuevamente ingresa a quirófano para una segunda revisión y vigilar si el paciente sigue o no sigue con las medidas que el médico adoptó. Hay que observar los posibles signos de alarma. Dentro de los signos de alarma tenemos que observar que ese abdomen esté suave, depresible. Obvio, va a haber dolor a la palpación, sí, pero a la profunda, a la superficial, mientras yo toco y esté el abdomen suavito, no debe haber, o sea, hay un dolor, pero no significativo. Hay muchos pacientes que usted ni viene, topa y empieza, o sea, evidencia mucho dolor. Sí, eso es un signo de alarma, porque puede ser que el paciente esté sangrando. Entonces debemos avisar inmediatamente al paciente. Al momento de la auscultación que realizamos en el abdomen, se encuentra que los ruidos hidroaéreos tienen que estar presentes, ¿sí?
Cuando hay una ausencia de ruidos hidroaéreos, quiere decir que el paciente puede estar siendo un ilirio paralítico y puede ser otra complicación postquirúrgica, ¿sí? Otro signo de alarma que evidenciamos en los pacientes de cirugías abdominales es el abdomen en tabla que nosotros nos referimos. Al momento de la palpación, ese abdomen está duro, está tenso, ¿sí? Eso quiere decir que el paciente está sangrando, que hay líquido dentro de la cavidad abdominal y que tiene que ingresar nuevamente para resolver el problema que se está presentando en el paciente, ¿sí? En lo que son las valoraciones de drenajes y sus características debemos observar los tipos de drenajes que ingresa colocado el paciente y en qué sectores. Por ejemplo, indican colocados en hipogastrio, en mesogastrio, en hipocondrios. Sí, ese tipo de drenajes se observa si el líquido es hemático, puede ser que el paciente esté sangrando del sitio de la cirugía, de la unión de las vísceras o de las asas intestinales, sí, puede evidenciarse salida de líquido con heces fecales. Entonces, de eso también debemos avisar al familiar porque se puede, al médico porque se puede producir una peritonitis, ¿sí? Una sepsis, ¿por qué? Porque el paciente está eliminando heces. A lo mejor el sitio donde se realizó la, la sección intestinal no pudo presentó un peristaltismo elevado y se produjo una dehiscencia de estructura. Por eso está presentándose heces en el líquido que está en el drenaje, en la funda recolectora. Otro tipo de pacientes quedan colocados una sonda de Kerr. Las sondas de Kerr quedan colocados en los que son en los conductos biliares, entre el colédoco y el conducto biliar, para que se produzca una eliminación correcta del líquido bilioso, ¿sí? Debemos observar en cuánta cantidad se elimina y en qué cantidad puede evidenciar si existe sangrado, o algún coágulo que esté obstruyendo nuevamente la vía biliar, ¿sí? Eso es importante igual comunicar porque no puede dejar de drenar de un rato al otro el líquido bilioso, porque si deja de drenar significa que se está obstruyendo esa sonda de drenaje. Otro drenaje que debemos evidenciar es la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica, ¿qué tenemos que hacer? Si es una operación abdominal, debemos exigir que sea una descompresión del estómago o una salida de líquido gástrico, ¿sí? Cuando no tenemos salida adecuada de líquido gástrico, podemos evidenciar que el paciente está teniendo un buen peristaltismo. Pero si evidenciamos salida más de 300 cc de líquido gástrico, quiere decir que el paciente no está tolerando adecuadamente la eliminación de ese líquido gástrico. Sí que puedo producir un problema adicional. El exceso de producción de líquido gástrico es una medida de alarma, ¿sí? Para comunicar al médico que ese paciente a lo mejor está haciendo un ilio paralítico que no impide que ese líquido gástrico normalmente se elimine con el peristaltismo intestinal. Entonces son esas las complicaciones que se pueden presentar dentro de una cirugía de un paciente abdominal. Conservar las seguridades del paciente. Muchos pacientes que ya ingresan a nuestras áreas con de una diferente cirugía abdominal, se comienzan los médicos según a valorar su estado, su condición, y comienzan al retiro de lo que es sedación, y los pacientes se comienzan a despertar. Hay que mantener las seguridades del paciente, el impedir que el paciente se incorpore bruscamente, porque puede existir una dehiscencia de heridas, las suturas se pueden zafar, los drenajes se pueden salir. Entonces, todo eso depende de la comodidad y de la seguridad que tenga en la atención del paciente. Se valora la presencia de dolor, si es que el paciente comienza a despertarse o el paciente está en estadios de lucidez, ¿sí? Preguntarle si está con dolor, aliviar esa molestia para que el paciente pueda permanecer tranquilo. Vigilar el estado de conciencia del paciente. Esto implica cuando el paciente está bajo efectos de pseudoanalgesia, ¿sí? La pseudoanalgesia hace que el paciente esté en momentos, dependiendo del nivel de administración de sedantes, ¿sí? En un Glasgow 3 y se comienzan a bajar los valores para ver
cómo el paciente va respondiendo al tipo de medicación, ¿sí? Se debe controlar las medidas de prevención de la trombosis, ¿sí? Estas medidas de prevención de trombosis son aparte de la colocación de las medias antiembólicas. Si yo no tengo en mi servicio medias antiembólicas, puedo conseguir unas vendas elásticas. No muy apretado, se debe vendar los miembros inferiores hasta el tercio inferior de los muslos. Hasta ahí debe ser vendado el paciente para que favorezca el retorno venoso e impida la formación de trombos en los extremos distales, en las extremidades inferiores y favorezca una adecuada recuperación. Otra de las medidas de protección de trombosis es la administración de enoxaparina, ¿sí? Este tipo de pacientes, cuando se administra la enoxaparina, debe administrarse en un lado diferente al abdomen, ¿sí? Pueden ser utilizados las zonas de los bíceps, ¿sí? En los brazos, en los muslos, ¿sí? En la parte posterior de la espalda, pero no se debe administrar en la zona en donde se encuentra la herida quirúrgica. ¿Por qué no puedo pinchar en esa zona? Porque son heparinas y al momento que yo pincho la heparina, sí, cerca de la herida quirúrgica, puedo provocar un sangrado en la herida quirúrgica. ¿Sí? Hay que tratar de este tipo de medicación, como les decía, colocar en un sitio diferente al abdomen. No se puede administrar heparinas en pacientes con cirugías abdominales en el abdomen. ¿Sí? Podemos, nuevamente repito, podemos utilizar los muslos o los deltoides del brazo, de los brazos, para su administración, con todas las medidas de precaución que esto implica. Se debe realizar cambios de posición y se debe también mantener medidas de confort para evitar la aparición de úlceras por presión. Los cuidados generales en la administración de nutrición parenteral, como ustedes ya lo hablaron con mi compañera, los cuidados generales son de que debe ser una forma estéril, ¿sí? Y conservando la seguridad para el paciente. El cuidado de enfermería en otro tipo de cirugías, como son las cirugías urológicas, aparte de lo que son los cuidados generales del paciente, sí, son los pacientes que son sometidos a intervenciones quirúrgicas urológicas. Los objetivos de este cuidado serán mantener el estado hemodinámico del paciente, ¿sí? Restablecer un patrón de eliminación urinaria, ¿sí? Adecuado, manteniendo un estricto aporte de excreción de líquido, control del dolor, ¿sí? Restablecer un patrón de eliminación urinaria adecuado, manteniendo un estricto aporte de excreción de líquido, control del dolor, prevenir la infección de la herida, aliviar la ansiedad del paciente y de la familia, el control de ingesta-eliminación, el control de la irrigación vesical, el control de hematuria, ¿sí? Valoración del patrón intestinal y verificar las características de la herida quirúrgica. Muchos pacientes que son sometidos a cirugías urológicas son pacientes que ingresan por prostatectomías. Este tipo de cirugías, unas pueden ser uretrales, ¿sí? En donde no se evidencia herida quirúrgica externa. Otros pueden ser con herida quirúrgica externa en la síntesis pubiana, ¿sí? Y otros pueden ser valorados según la condición del paciente por cirugías laparoscópicas. Perdón. Dentro de estos pacientes, cuando recién salen de un postoperatorio, se debe establecer que, igual, como en todo paciente operado, aporte circulatorio, aporte respiratorio. Un paciente que ingresa después de un postoperatorio de cirugía urológica, debemos de tener en cuenta el tipo de anestesia que recibió el paciente, ¿sí? Muy pocos pacientes de cirugías urológicas, salvo que sea una cirugía de riñón o de vejiga, van con anestesia general. Cuando son cirugías de mediana complejidad como una prostatectomía, sí, son cirugías que reciben anestesias epidurales, ¿sí? Este tipo de anestesia lo que nos ayuda a tener en cuenta que el paciente viene inmovilizado de la cintura hacia abajo.
pasado unas 2-3 horas debemos valorar el bromage. ¿Qué es el bromage? El bromage es una escala donde valora la flexibilidad y el movimiento de los miembros inferiores, ¿sí? Entonces el paciente ingresa, por lo general en este tipo de anestesias, ingresa despierto, consciente, ¿sí? Con un apoyo de oxígeno ligero debido a alguna tal vez pequeña complicación que se presentó en el quirófano e ingresa a la sala de recuperación. Nosotros valoramos el bromage desde el 100% hasta el 1%, no sé, hasta el 10%. En esta escala valoramos cómo va moviendo. Entonces, si el paciente no mueve nada, un 100%, perdón, un 0%. ¿Sí? Si el paciente comienza a mover, vamos a seguir dando un movimiento. Hasta que el paciente mueve completamente los miembros inferiores. Sí, y puedo decir que el paciente está con una movilidad del 100% y puede ser transferido a los pisos. Si pasado un tiempo el paciente no presenta reflejos en los miembros inferiores, es un signo de alarma que hay que comunicar al médico. Si pasadas las 6 horas de la cirugía, el paciente tiene que ya presentar cualquier tipo de movimiento, sea una extensión o flexión de los miembros inferiores, para poder ser trasladado. Si el paciente no presenta, hay que comunicar al médico para que acudan a la valoración y vean qué está pasando con ese paciente. El cuidado de la herida quirúrgica, sí, muchas veces el paciente sale con drenajes que van colocados a las anastomosis renales, pueden ser de las venas, cuando se produce un trasplante de riñón, sí, esos tipos de drenajes hay que estar vigilantes porque son drenajes que producen líquido hemático. Dentro del líquido hemático, sí, puede exudarse una gran cantidad de líquido hemático y el paciente está sufriendo una hemorragia. Sí, este tipo de drenajes se valoran continuamente, sí, para verificar las anastomosis de las uniones de las arterias y de las venas, sí, donde se han realizado o el empate de estos accesos, de estos capilares vasculares, de estas venas. Cuando se produce un sangrado, el médico tiene que ingresar nuevamente a valorar las suturas de estas unidades para comprobar que no exista nuevamente un sangrado. Entonces, todo eso se verifica y se valora en un paciente de urología o de un trasplante renal. Los drenajes, sí, que tiene que cuando recién salen los pacientes de cirugía, el drenaje siempre va a ser hemático. Sí, cuando existe lavados dentro de la cavidad peritoneal, sí, ahí el líquido es cero hemático o con tinte hemático, pero de ahí va bajando la intensidad. Pero cuando es hemático y en grandes cantidades, eso quiere decir que el paciente está sangrando, sea porque se dejó un capilar sin sellar bien o porque la sutura que está presentando hubo dehiscencia y empezó a sangrar. Entonces, por todo eso hay que comunicar al médico. En los pacientes que son prostatectomizados, ¿sí? Siempre el paciente va a ingresar con una irrigación vesical, ¿sí? Que igual se va a evidenciar una hematuria franca, pero con el transcurso de las horas va a ir disminuyendo la hematuria del paciente. Si el paciente sigue presentando hematurias elevadas en las 24 primeras horas, el médico tiene que entrar nuevamente a reoperar, a revalorar esa cirugía para comprobar que a lo mejor la sutura que se hizo internamente no se haya saltado y pueda estar produciendo ese sangrado, ¿sí? Pero va a ir en disminución el sangrado. Cuando hacemos este tipo de cirugías y hacemos un control de ingesta y eliminación, tenemos que tener en cuenta la cantidad que ingresa de líquido de la irrigación con la cantidad que sale. Por ejemplo, si yo coloco una irrigación de 1000 de solución salina para lavado de la vejiga, sí, de la zona de la cirugía, y se me sale, por ejemplo, 1200. La diferencia que hay entre lo que ingresa y lo que sale es la orina, ¿sí? Conjuntamente con la sangre que está produciéndose del paciente, ¿sí? Pero si yo evidencio una salida, o sea, las características de la salida de líquido evidencia una hematuria muy marcada, entonces ya comunico al médico para evitar que el paciente siga presentando una hemorragia y se pueda complicar ese paciente.
Ya. De otro tipo de componente en las cirugías urológicas, tenemos que valorar el patrón intestinal, valorar los ruidos hidroaéreos del paciente con un estetoscopio, y yo veo que sean ruidos normales, dentro de lo normal. Pero si yo evidencio una disminución de ruidos o no escucho ruidos, sí, quiere decir que el paciente me está haciendo otro problema sobreañadido, como puede ser un hilio paralítico, a consecuencia del tipo de anestesia que recibió el paciente. Sí, transcurrido el tiempo de posoperatorio inmediato al mediato, muchos pacientes pueden presentar ya eliminaciones fecales, pero debemos tener en cuenta que este tipo de eliminaciones deben ser blandas, no duras, porque al momento que el paciente comienza a tener esa dificultad de expulsión de las heces por consistencias muy duras, puede provocar que al momento que el paciente puja para su eliminación, se produzca una dehiscencia de las heridas que puede producir sangrado y puede producir otro daño más al paciente. ¿Qué son las heridas? Las heridas son lesiones que generalmente son la pérdida de continuidad de la integridad de los tejidos blandos, ¿sí? Con pérdida de la continuidad de la piel. Una herida quirúrgica, ¿sí? Cuando el paciente ingresa después de un posoperatorio, a las 24 horas, se debe dejar al aire esa herida, se debe limpiar la herida del paciente, ¿sí? Se debe retirar esos apósitos que cubren la herida, ¿sí? Y valorar cómo están las suturas de la herida. Si no se ha zafado un punto, si no existe sangrado o salida por los bordes de la herida de líquido sanguinolento, puede ser líquido cero hemático, otro líquido que puede estar conteniendo por debajo de los tejidos. Se debe realizar la limpieza de la herida, sí, si son dentro de las primeras horas, simplemente con agua o jabón. Al momento de la realización del baño del paciente, sí, se puede lavar esa herida. Se la seca con compresas estériles y se le pasa, sí, por los bordes con gasita estéril, la limpieza de los bordes de la herida, ¿sí? Y de los drenajes que está presentando. Puede ser a los diferentes niveles del abdomen. Los drenajes que presenta, hay que valorar si el líquido que está saliendo por el contorno, ¿sí? De donde está ingresado el drenaje o directamente hacia el sitio de recolección. Si está existiendo, salida de líquido por los bordes de donde está el drenaje, quiere decir que está existiendo una extravasación de líquido, ¿sí? De líquido abdominal, y puede producir una complicación al paciente, por ejemplo, una peritonitis o una formación de un cerumen que nosotros decimos que es una acumulación de líquido debajo del tejido celular subcutáneo y que produce a manera de un endurecimiento en los bordes de la herida. ¿Sí? Cuando se presenta eso hay que comunicar porque hay que verificar, ¿sí? Hasta qué cantidad de líquido puede haber en nuestro peritoneo, ¿sí? Y verificar para que el paciente el médico tome la acción correspondiente y poder solventar ese problema, ¿sí? La desinfección de la herida con antiséptico está indicado, ¿sí? Aplicar un fármaco tópico si se lo dispone y si no, solamente con alcohol o solución de povidona o alcohol iodado, ¿sí? En la curación de heridas que están expuestas, no se debe colocar nada irritativo, ¿sí? No se puede colocar directo a la herida expuesta o abierta soluciones que contengan alcohol porque es más irritante, ¿sí? Y puede producir más daño, más corrupción dentro de lo que es la herida. Aquí les puse unas imágenes de lo que es la curación de herida, ¿sí? Que el objetivo es conseguir y facilitar el proceso de cicatrización de la herida y prevenir la infección o la contaminación de las heridas. Dentro de lo que son las heridas tenemos diferentes tipos de heridas. Como les explicaba, en la herida quirúrgica es importante valorar, ¿sí? Los puntos, si no hay formaciones de seroma y si los líquidos no están extravasándose, ¿sí? Pero en este tipo de heridas, ¿sí? Mediante las curaciones debemos realizarlo, ¿sí?
desde el sitio de la herida hacia afuera, cuando la herida es limpia, cuando no existe presencia de material purulento, ¿sí? La persona que realiza la curación debe mantener todo su equipo estéril, ¿sí? La técnica de curación siempre va a ser estéril, ¿sí? Lavado de manos antes de colocarse los guantes, de realizar el procedimiento, ¿sí? Y la curación de la herida, cuando es limpia, se lo hace del centro de la herida hacia afuera, ¿sí? Pero si la herida tiene signos de infección o se encuentra con material purulento, es al lado contrario. Debe hacerse de la parte externa hacia adentro, tratando de recoger todo lo que sea el material purulento y limpiar muy bien esa herida, ¿sí? Y evitar que la secreción que está presentando esa herida contamine el resto de tejidos, ¿sí? Dentro de la valoración de un paciente que presenta una herida, sí, hay que valorar el estado general del paciente, cómo está, qué condiciones se encuentra, si tiene un buen aporte circulatorio, si tiene una buena aporte nutricional, ver los antecedentes personales del paciente si no presenta otro tipo de patología sobreañadida, que puede ser, por ejemplo, una diabetes, que si se encuentra con una glucosa muy elevada, me está retardando el proceso de cicatrización de la herida, ¿sí? La localización anatómica de la herida también es importante, porque heridas que se producen, por ejemplo, en los sitios de articulación, va a ser más lenta la cicatrización por el hecho del movimiento que tienen que realizar los pacientes, ¿sí? Verificar las características de la herida, si es solo superficial, si es profunda, si necesita o no necesita otro tipo de material para realizar la curación. Y si el paciente está presentando esta herida, sí que llega a nuestro centro a hacer una profilaxis de vacunación antitetánica para evitar los riesgos que pueden presentar. Unas recomendaciones generales es comentarle al paciente el procedimiento que se va a realizar siempre y cuando el paciente esté en condiciones de aceptar nuestra información. Si el paciente no está en condiciones, se debe informar al médico para que él, a su vez, cuando hable con sus familiares, le diga en las condiciones que está este paciente, ¿sí? Al hacer la curación debemos evitar otro tipo de traumatismos, como es el sangrado de la herida. Por ejemplo, para hacer estas curaciones, sí, muchos de los apósitos que cubren las heridas, sea por el material ceroso que está produciendo la herida o por la sangre que existe en los bordes de la herida, si adhieren el material de los apósitos a la herida. Cuando esto sucede, hay que realizar las inmersiones, como en lo similar al paciente quemado. Realizamos la inmersión o mojamos los apósitos con solución salina, esperamos un tiempo prudente y comenzamos a retirar para evitar este resangrado de la herida, ¿sí? Los equipos que se deben utilizar es por cada paciente, ¿no? No hay que reutilizar el mismo equipo que utilicé en otro paciente o lo que me sobra de material en otro paciente sin tener las precauciones de esterilizarlo, ¿no? Porque si me sobra material tampoco es que voy a desperdiciar. Puedo ver una medida de reesterilización para ocupar en otro procedimiento. El lavado de manos antes de la colocación de guantes, ¿sí? Todo el equipo para realizar la curación debe estar estéril, ¿sí? Las compañeras deben mantener todo lo que es equipo de protección personal. Y si se van a colocar apósitos sobre las heridas, ¿sí? Deben ser los apósitos que cubra toda la herida. No debe quedar el apósito en el centro de la herida y el resto descubierto. Debe ser cubierta la herida, ¿sí? Todo el borde, para evitar las complicaciones posteriores. Hasta aquí he terminado mi exposición. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. Muchas gracias por la atención. Listo, muchas gracias. Se fue. Aló. Bueno,
como hemos hecho en todas las capacitaciones, para que los participantes puedan escribir en el chat las preguntas que tengan para que la licenciada los pueda responder. Mm. Ahí tenemos la primera pregunta, licenciada. Me preguntan, me dicen, las transfusiones sanguíneas, ¿en qué tiempo debe pasar? ¿Y qué pasaría si se pasa del tiempo? Ya. Como les explicaba, las transfusiones sanguíneas de todo lo que son hemocomponentes sí tienen un periodo de vida. En lo que son los paquetes globulares o la sangre total, como comúnmente se conoce, el tiempo de transfusión es de